¿Cuántos desayunaron? Digan amén. Mi mamá nada más. Estaba en ayuno forzoso. Pero el mensaje de hoy he querido titularlo Alfa y Omega. Diga conmigo Alfa y Omega. Bueno, vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Que dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí en esta cita hay cosas bien hermosas, y es que cuando tú escuchas la palabra alfa, que es la primera letra del alfabeto griego, quiere decir inicio, y omega es la última letra del alfabeto griego, que indica la finalización. Entonces, cuando el Señor a través de Juan comienza a hablar de que Él es el alfa, Él es la omega, habla de que Él es el inicio de todo y el final de todo. En Él inicia y finaliza todo. Pero, ¿qué quiero compartirles en esta mañana acerca de este término, ¿verdad? Que habla de el alfa y omega. Es ¿qué tanto Dios es tu alfa y es tu omega? ¿En qué momento nosotros hemos dado el paso para que Dios sea el alfa y sea el omega de nuestra vida? Ciertamente, muchos de nosotros, me incluyo, empezamos nuestra vida siendo nosotros el principio y siendo nuestros deseos el principio. Eso quiere decir que Dios no fue el alfa de todo. Y muchas veces, la mayoría, si no es todas, cuando nosotros hacemos las cosas sin darle a Dios ese primer lugar, nunca salen de la mejor manera o como Dios quisiera, porque simplemente nosotros no le dimos el inicio y la primacía en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios? Cuando nosotros le damos la primera letra de nuestra vida al Señor. Pasa que cuando nosotros llegamos al Señor, no le dimos el principio, ¿cierto? Y Dios no puede continuar el proceso porque no lo ha podido empezar, porque nosotros no le hemos dado la cabida. Pero lo que sucede cuando tú le das al Señor el paso y Él no fue tu alfa, el Señor no va a seguir, el Señor lo que va a hacer es restaurar. Diga conmigo, restaurar. Porque hay muchas cosas que nosotros empezamos a hacer y que comenzamos a dañar, ¿cierto? Nosotros somos facilitos para dañar las cosas, ¿verdad? De pronto tú tienes decisiones que tomar, quieres hacer cosas en tu vida a tu manera, y cuando no tienes en cuenta a Dios, ¿qué sucede? Sale como no es, y de pronto cuando ya te encuentras en que no salen las cosas como son y te encuentras en una calamidad, te encuentras en un momento complicado, entonces ahí es donde tú buscas al Señor. Dios mío, ayúdame, sácame de esto en que me metí. Dios mío, mándame a alguien, sé mi alfa. Y de una u otra manera lo que sucede nos lleva a reconocer a Dios como lo primero. Pero miren algo muy particular que está pasando con este tiempo, con esta generación. Muchos de los jóvenes y de los jóvenes adultos que estamos avanzando en esta generación, ya no estamos creyendo en Dios como antes. Según las estadísticas, el ateísmo está pronosticado a crecer en un 20, un 30% dentro de la generación que se está levantando ahora.
Mauricio, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué está pasando? Y aquí nos damos cuenta que se está cumpliendo lo que dice la palabra. Mateo 24, ¿qué dice? El corazón de muchos se enfriará. ¿Ustedes qué creen que quiere decir eso? Es que el corazón de muchos se va a alejar de Dios. Pero ¿saben por qué? Por la comodidad, por el acceso. Hoy en día nosotros tenemos acceso a muchas cosas. Hoy en día la comodidad y el poder adquisitivo ya no es como antes. Ya hoy muchas personas tienen más poder adquisitivo que hace 10, que hace 15, que hace 20 años. Los que de pronto saben economía, se andan en el mundo de las finanzas y saben esas cosas, nos hemos dado cuenta que el poder adquisitivo de la gente ha aumentado. Los ingresos per cápita de los países han aumentado. ¿Gracias a qué? A la información. ¿Gracias a qué? Al internet. A que hay mucha información a la cual ya la gente tiene acceso y ya no está dentro de unos pocos el acceso a esa información que generaba que las personas dieran un salto de calidad de vida de 1 a 3, de 1 a 5 o de 1 a 10. Pero eso trae sus consecuencias en el corazón del hombre. Resulta que la palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La comodidad en nuestra sociedad y la autosuficiencia trae separación de Dios. Cuando dentro de esa ecuación tú no le diste el alfa a Dios. Entonces, nosotros en nuestra vida, cuando no le damos el alfa, la primera letra de nuestra vida, el primer momento de nuestro día, nosotros vamos a avanzar sin él, porque no lo tuvimos en cuenta. Pero cuando tú tienes en cuenta a Dios, dilo conmigo, cuando yo tengo en cuenta a Dios, todo es diferente. Todo cambia, familia. Y nosotros tenemos que pensar si en realidad le estamos dando el alfa y también queremos que Él sea nuestro omega. ¿En dónde nosotros tenemos el fundamento de nuestra vida? Y vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Sí, el Evangelio, Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 dice una cita que es conocida por muchos, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí está hablando del Señor, está hablando de Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y ese verbo, entonces, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos y nos encontramos que Dios es un Dios del pasado, es un Dios del presente y es un Dios del futuro. Cuando Él llega a tu vida y tú no le diste tu alfa, Él tiene la capacidad de sanar tu pasado, habitar tu presente y cambiar tu futuro. Amén. Porque muchos de nosotros venimos rotos en algún momento, de alguna manera con una necesidad. Pero cuando el Señor entra a la ecuación de tu vida y de mi vida, entonces ahí es donde suceden los cambios. Porque Él estuvo en tu pasado. Él está en tu presente. Y quiere cambiar a través de tu presente tu futuro. Pero solamente si nosotros dejamos que Él restaure, dejamos que Él haga de nuevo, dejamos que Él sea el centro, dejamos que Él sea lo primero.
oramos por una iglesia que cuando se acerque a Dios, se acerque como lo primero en su vida. Esta mañana veníamos en el carro y Meli puso una canción que dice, temprano yo te buscaré. Ay, Dios mío, gracias porque ya puedo cantar esa canción bien, con ganas, porque sí, me levanto temprano al fin a buscarte. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar para que yo tomara un hábito de levantarme temprano a buscar a Dios? Y que Dios cambiara mi día y que Dios me guiara. Tuvieron que pasar muchos años. Porque yo cantaba esa canción y que temprano yo te buscaré, y yo sentía que era un hipócrita yo. Porque lo buscaba en otras partes, pero no temprano. En otras partes del día. Y yo creo que nosotros podemos ser una iglesia que busque a Dios como lo primero de su día. Que de pronto no te levantas temprano, a las 4 o 5, te levantas a las 6, pero lo primero que haces cuando te levantas es decir, Señor, bienvenido a mi día. No agarras el celular y, Instagram, Facebook, TikTok, que quién me comentó, que cómo va la publicación, el reel, que yo no sé qué, que fútbol, no. ¿Cuántos se han levantado y lo primero que han agarrado es el celular? Sean honestos. Sean honestos. O sea, eso me encanta, me encanta. Un aplauso al Señor por la honestidad de esta iglesia. Y los que están allá también viéndonos por YouTube, bienvenidos a este sermón, a esta enseñanza. ¿Cómo? Y lo primero que muchas veces hacemos es eso, es conectarnos con lo que no debemos conectarnos, pero ¿sabes qué? Eso revela algo. ¿Sabes qué eso revela? Las prioridades de nuestra vida. Diga conmigo, prioridades. Cuando tú estás, y yo se lo he dicho muchas veces aquí en la iglesia, y hasta que se acabe eso yo lo voy a decir. Cuando usted está aquí en la iglesia, no agarre el celular para andar testeando, viendo redes sociales ni nada de eso. La Biblia, amén. ¿Cierto? Entonces cuando nosotros estamos buscando a Dios y cuando nosotros estamos en nuestra vida, nuestras conductas revelan quién es el centro. Me pasó algo. ¿A quién recurres de primero? ¿Te enfermas? ¿A quién recurres primero? ¿Tienes angustia? ¿A quién recurres primero? ¿Te va bien en algo? ¿A quién le agradeces primero? ¿En quién piensas primero? ¿Hiciste algo bueno? ¿En quién piensas primero cuando lo hiciste? Vamos pensando un poquito. Esto no me lo tienen que responder a mí. Entonces cada uno se lo va a responder en su corazón. ¿Cierto? Entonces cuando te va bien en algo que tú haces, ¿a quién vas primero? Entonces muchas veces nosotros estamos en la enfermedad y lo primero que hacemos es la pastilla. ¿Cierto? Estamos tengo dolor de cabeza, no. El Vaporú, no, la pastilla. Oye, pero ni siquiera, mira, hay dolores de cabeza que se curan hasta respirando tranquilo. ¿Es o no es? Tú respiras tranquilo, se te va el dolor de cabeza. Pero es lo primero, no eres capaz ni siquiera de ponerte la mano en la cabeza, Señor, sáname, Padre. Eso no es lo primero que muchas veces se nos ocurre. Tenemos una situación difícil y lo primero que llamamos es al mejor amigo. Ay, mira, nena, me está pasando esto, ayúdame, yo no sé qué. Mi hermano, ayúdame, que no. No estoy diciendo que no recurramos a nuestros amigos. No estoy diciendo que no tomemos las medicinas. Es a quién recurres primero. Es a dónde vas corriendo primero. ¿Cierto? En este momento, si ustedes ven a sus hijos, a los que tienen hijos, cuando los niños les pasa algo, al primerito que buscan
es a papá o a la mamá. Enseguida corriendo, papi, yo no sé qué, estoy asustado, lo que sea. Primero es a sus padres. Entonces, cuando tú y yo tenemos en el centro de nuestra vida al Señor, entonces nosotros vamos a recurrir a Él. Entonces, cuando te vaya bien, Señor, gracias. Tú eres bueno. Hiciste un gol. Gracias, Padre. Hola, ¿Cierto? Y te fue bien y tú, la gloria es para Dios. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste. Te ganaste un contrato. Te fue súper bien. Te promovieron en el trabajo. Dale la gloria a Dios. Es lo primero que hay que hacer. Pero eso no se hace porque sí. O sea, como que, sí, no, ya me dijeron que le diera la gloria a Dios y yo se la doy. No, eso no es así. O sea, tú lo haces de primerito, es cuando ya es un fruto de que tú lo tienes ahí en ese lugar. Y eso empieza con pequeñas cosas. Cuando te levantes, dale gracias a Dios por el día, simplemente. No tienes que orar, arrodillarte, que tú dices, no, pero es que yo no oro como ella, yo no oro como él, eso no importa. Cada quien tiene un proceso diferente. Y tú no puedes pretender ser como otro, tú tienes que ser tú en Dios, no tienes que ser otro. Es bueno tener referencias, es bueno tener amigos, pero tú tienes que desarrollar ese hábito con Dios de la manera en que tú te puedes y te sabes comunicar con Él. Amén. Entonces, eso tenemos que hacerlo. Nosotros en Dios tenemos que poner nuestro fundamento. Ahora, ¿qué dice Filipenses 4:13? ¿Cierto? Vamos a leerlo. Filipenses 4:13. Trece. Sorry, no vocalicé bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros estamos haciendo una edificación, ¿qué es lo que fortalece la edificación? El cimiento, la base. Ahora, nosotros caras vemos, corazones no sabemos. ¿Cómo yo puedo saber cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cómo tú puedes saber cuál es el fundamento de tu vida? Las acciones. Cuando en esas pequeñas cosas tú vas mostrando quién es el primero para ti. Cuando tú buscas el reconocimiento tuyo, ahí el primero no es Dios, ahí el primero eres tú. Cuando tú buscas la gloria y amas el reconocimiento y amas que te digan y amas que te... Ahí el principio, ahí el alfa eres tú. Ahí el alfa no es Dios. Cuando tú buscas complacer tus deseos carnales, cuando tú buscas complacer el ánimo de tu corazón y no el deseo de Dios, que es el espiritual, que va en contra de la carne, ahí el alfa no es Dios. Ahí el alfa son tus deseos. Amén. Una de las cosas más difíciles que el hombre debe combatir es la lucha contra sus propios deseos, contra complacerse a sí mismo y no hacer lo recto. Porque díganme aquí si hacer lo bueno es fácil siempre. Hacer lo bueno no es sencillo. Y yo siempre lo paralelizo con nuestra vida deportiva o nuestra vida de salud y bienestar. Para tú estar bien, no es fácil. Díganme si ser saludable es fácil. ¿Ser saludable es fácil? No, ¿verdad? No, para algunos uno los ve, oye, pero qué fácil
No, para esa persona es súper fácil ser saludable. Mira, que es flaco, que yo no sé qué. No, no, Señor. Ser saludable cuesta. Diga conmigo, cuesta. Tener una vida saludable cuesta. Ahora, tener una vida espiritual sana también cuesta. Y ahí es donde está la transición de nuestra mente de pasar del conformarnos con nuestros hábitos y con la salud espiritual que tenemos y pasar al otro lado y decir, yo quiero estar sano. Yo quiero estar sano espiritualmente. Pero para eso necesitas poner los principios del alfa, del verdadero alfa, en tu corazón. Él sí sabe. Y porque yo les decía que cuando en nuestra vida pasa el tiempo y no incluimos a Dios como el alfa, pero Él entra, Él va a tu pasado para restaurar y volverlo todo al diseño original, al diseño como deben ser las cosas, y Él te enseña. Ahora, estos espacios aquí son para aprender. Es como una escuela en la que nosotros aprendemos, pero caramba, si escuchamos, vamos a ponerlos por obra, ¿no? Y yo respeto profundamente los procesos de las personas, se los digo. Hubo alguien que a mí me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Yo le estaba reclamando porque yo quería que un amigo mío que todavía no estaba buscando a Dios, buscara a Dios y se acercara a Dios porque se había alejado, por lo mismo que nosotros nos alejamos. Oh, pero porque ya nosotros estamos y él no. Y me dijo esto, palabras sencillas, pero reales. Cálmate, que cada uno tiene su tiempo en Dios. Y cada uno decide. Así que dile que tienes a tu lado, tú tienes tu tiempo en Dios. Dile, tú tienes tu tiempo en Dios. Pero dile, no lo alargues tanto. No lo alargues. Porque también depende de nosotros qué tan largo, y causa gracia, ¿verdad? Es cierto, causa gracia, pero la realidad es la verdad. Nosotros somos los que alargamos ese proceso. Ahora, ¿quién quiere hacer que Dios sea su alfa y su omega? Esfuérzate en hacerlo. Hoy el Señor está dejándote una semilla en tu corazón porque Él quiere ser tu alfa. Él quiere ser el centro. Él quiere ser todo para ti. Que tú cuando vivas tu vida, tú la vivas para Él. ¿Y sabes qué ventaja tiene vivir la vida para Dios? Que tú no le tienes que rendir cuenta a más nadie. Porque si tú agradas a Dios, de ahí para abajo todo el mundo va bien. Porque la gente va a tener lo mejor de ti. Amén. No vas a tener problemas. Mira, haz la prueba. Agrada a Dios en las cosas que Él te dice. Que no es fácil, ya lo mencionamos. Y el fruto va a ser muy fácil cuando de agradar a los demás se trate. No vas a tener que esforzarte. Cuando tú agradas a Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que en cada uno de nosotros esté la ley del alfa, la ley del omega. Y que ya nosotros, cuando Él es el omega, ya nosotros sabemos a quién vamos. Ya nosotros sabemos cuál es nuestro propósito en Dios. Amén. Y cuando les decía acerca de esto, de que tomar hábitos saludables no es algo sencillo, es que sí requiere un trabajo, requiere un esfuerzo, requiere una voluntad. Si tú quieres, hablando en el ámbito de la comida, si tú quieres mejorar tus hábitos de comida, tienes que tomar una decisión, ¿cierto? Hay que tomarla. Y tienes que tomarla por tu bien. Y siempre pongo el paralelo del azúcar. ¿A quién no le gusta el azúcar aquí? A todo el mundo. Ya no te gusta.
Por eso, exacto, pero es dulcecito, es bacano. A mí me encantan las chocolatinas Jumbo Jet con maní. ¿Quiénes son de eso de mi grupo? Uno de Gita, Dios mío, diabético, aquí no vamos. O sea, yo sueño con una Jumbo así. Así, bueno, eso. ¿Y a quién le gusta la Pony? Robert me recordó eso. Uy, la Pony. La Pony es... Antes las hacían más bacanas, pero igual me gusta. El arroz, oh Dios mío, eso ni lo mencione. Menos mal que Matías no está aquí. Y a nosotros nos gustan muchas de esas cosas, pero sabemos que esas cosas no nos hacen bien. ¿Estamos de acuerdo? Esas cosas no van. Sí, vamos. Mamá, ¿cómo tú haces eso? Aunque yo no se lo pedí. Pero ya me conoce. Entonces, ustedes saben, yo eso lo saqué y de vez en cuando me la como, así. Como por ejemplo hoy, mamá, eso no lo perdono hoy. Pero ya eso salió yo le decía a Robert que estábamos hablando de la Pony. Hace rato que yo no me tomo una... Dios mío, con el dolor de mi alma. Yo a veces veo la Pony esa, Dios, que y cuesta. O sea, y fíjense que es un paralelo que uno le causa gracia. Algunos la Coca-Cola, fuerte. Aquí la gente está sintiendo que Dios le está hablando. Sí, todo. Ay, los que están allá en línea, ¿sí o no? Hay un par de amigos tuyos ahí, bueno, listo, ahí están. Entonces, sí, y yo siempre pongo este paralelo porque es que para buscar a Dios es lo mismo. O sea, hay cosas en las que nosotros le tenemos que dar el lugar a Él. En este caso estamos hablando de la salud, tenemos que darle el lugar que se merece a nuestra salud, porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra vida y todo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero cuando tú vas al plano espiritual, tú le tienes que dar el alfa de tu corazón a Dios para que entonces Él comience a generar cambios a través de tus acciones. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento, pero tú y yo construimos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Si Él es el fundamento, nosotros vamos a poder construir. ¿Ok? Pero vamos a poder construir, y ahí me faltó una parte de esa frase, vamos a poder construir algo que dure, algo bueno, algo duradero. ¿Ok? Pero si tu fundamento no es Dios, si tu fundamento no es Cristo, la roca, si tu fundamento no está en el Padre, en el Señor, entonces lo que tú vas a construir te va a pasar como los 3 cerditos, que va a venir el lobo, va a soplar y eso se va a caer. Y ese cuentito refleja una realidad espiritual única, que es con el material que tú construyes tu casa, eso también hace que sea fuerte frente a la adversidad o frente al ataque. Porque ustedes y yo estamos bajo ataque cuando siempre el enemigo está buscando cómo alejarte de Dios, de alguna manera. Con las situaciones, con las tentaciones, con las preocupaciones, con todo. ¿Y sabes qué? Todo para que no lo veas a Él como el alfa. Y te voy a poner un ejemplo práctico que está en la Biblia. Estaban los discípulos en la barca. Jesús ya no estaba en la barca. Se levanta una gran tempestad y a lo lejos se ve la sombra de un hombre caminando sobre las aguas. En ese momento, Pedro dice, si eres tú, Señor, di que yo camine sobre las aguas y yo me tire y camino. Bueno, Pedro, ven, camina y vale. El hombre se baja, comienza a caminar sobre las aguas, pero al principio él lo miró, pero después cambió y miró a los lados y se quitó su enfoque del Señor. ¿Y qué pasó? Se comenzó a hundir.
Pero ¿sabes qué es lo lindo de todo esto? Que cuando tú te hundes, ahí el Señor aún tiene misericordia y extiende su mano para sacarte y levantarte. Es decir, que cuando tú empiezas a buscar a Dios, no quiere decir que tú no te vas a caer ni te vas a hundir. Pero si tú desde el principio dijiste, voy a entregar mi vida a ti, yo voy a mirarte a ti, aunque ande por el valle de sombra, yo no voy a temer, porque tú me vas a levantar y me vas a sacar. Eso es lo que tú necesitas saber, que cuando tú le das el alfa, aunque tú en el camino te equivoques y falles, Él te va a sacar de donde te caigas. Solamente 2 dijeron amén, pero yo sé que lo creyeron todos. Amén. Entonces, yo les digo, démosle el alfa, la primera letra de nuestra vida a Dios. Él nos va a ayudar a que en medio de toda situación podamos ver el propósito que Él tiene con eso que está sucediendo. Amén.